Dado por muerto, de Steve Lyons. Arvo fue arrastrado de nuevo al presente, a su improvisado lecho de enfermo. Un medicae lo miró de reojo a través de un acmético ocular. Chasqueó los dedos y un servidor se acercó. Levantó un pesado brazo hipodérmico, dentro del cual giraban tubos llenos de diferentes sueros, hasta que el correcto se cargó en su sitio. El servidor introdujo una enorme aguja en el estómago de Arvo, y una descarga química amortiguó su dolor y su cansancio. Agudizó su mente. Dado de alta, gruñó el medicae mientras se alejaba de él. Arvo le llamó. No, espera. ¿A dónde voy? No requiere ningún tipo de tratamiento adicional. Está dado de alta, dijo el medicae, dirigiéndose hacia otro paciente y dando la espalda a Arvo. La recuperación total es imposible. Se recomienda terminación, sentenció para aquel herido y siguió adelante. Arvo bajó de la camilla. En el mismo momento que sus pies tocaron el suelo, dos servidores depositaron a una mujer inconsciente sobre ella. Sus abatidos ojos evitaron los suyos, y él prefirió no preguntarles. Era muy cuidadoso en lo referente a hacer demasiadas preguntas. Sacó su documentación de bolsillo, más bien la documentación de Arvo. Encontró una dirección en ellos, una vivienda. No estaba claro, nunca había conocido algo así. Otros pacientes dados de alta se estaban uniendo a una fila. Se extendía hasta un escritorio donde un hombre de mediana edad trabajaba sin demasiada prisa. Arvo siguió la fila hasta fuera del edificio, a medio camino de uno de los bloques de la ciudad. Escuchó a escondidas cuando alguien preguntó para qué era la fila, y le contestaron, para asignación de vivienda y trabajo. Ocupó su lugar al final de la fila y esperó. Habló solamente una vez, cuando alguien detrás de él murmuró que su tobillo torcido no había sido vendado. El emperador nos proporciona todo lo que necesitamos, dijo Arvo, y se deben gestionar esos recursos. Lamentó haber abandonado su agotado medikit junto a su uniforme. Podría haberse desinfectado la herida de la cabeza. Nombre y número de identificación, preguntó el funcionario del escritorio 3 horas más tarde. El escriba pulsó una placa de datos asintiendo ocasionalmente para sí mismo. Arvo esperó, medio temiéndose que el empleado descubriera su engaño, tan pronto como levantara la vista y viera su rostro. Por lo que veo, su sector ha sido declarado en ruinas. Le voy a asignar un refugio y una cuadrilla de trabajo. El escriba cogió un pequeño lápiz e hizo algunas enmiendas en los papeles de Arvo. Luego las firmó con sus iniciales y se las pasó de nuevo por encima del escritorio. No miró a Arvo en ningún momento. Comprobó el cronógrafo de su muñeca y dijo: Su primer turno de trabajo comienza a las 26 horas. Ahora son las 24:18. El siguiente. De las instalaciones Medicae salían continuamente transportes públicos, distribuyendo a los pacientes dados de alta a lo largo de los múltiples niveles de la ciudad. Ahora que Arvo ya sabía lo que se esperaba de él, actuó en consecuencia. Entre la multitud de personas agotadas, localizó a otros 6 que se dirigían a su sector y a un vehículo de ruedas de la Guardia Interior, con un conductor que esperaba para llevarlos hasta allí. Arvo se colocó sobre el guardabarros del transporte, mientras serpenteaban a través de bloques industriales en llamas,
y de calles infranqueables. Bebía los sonidos, las vistas y los olores de un mundo totalmente diferente al que antes había conocido. Un mundo que pocos de los suyos verían. Un mundo roto, por supuesto. Pero un mundo, y por el momento, un mundo en paz. Ese era el nuevo mundo de Arvo. La niña observó a Arvo durante 4 días antes de atreverse a acercarse a él. La cuadrilla de trabajadores, ahora también su cuadrilla, estaba excavando un almacén de grano colapsado. Su supervisor de la Guardia Interior les había llamado la atención sobre la importancia de su trabajo. Se habían solicitado suministros de emergencia al mundo agrícola más cercano, pero miles de personas podrían morir de hambre antes de que estos llegaran. Arvo tenía una de las herramientas más grandes de las que disponía la cuadrilla, un pico. Rompía los trozos más grandes e intratables de los escombros, para que otros pudieran retirarlos con palas. La niña tenía una pala y se había acercado a él. Tan pronto como se lo permitieron, le acercó un vaso de agua. Hola, dijo ella. Me llamo Sane. Arvo respondió con un desinteresado gruñido. Hizo girar el pico, rompió la piedra y volvió a levantar el pico otra vez más. No cogió el agua. Ella rara vez había visto a Arvo hablar con alguien. Él lo había preferido así desde el principio. Ahora, tras haber sido rechazados, el resto de trabajadores preferían ignorarlo. «¿Tu nombre es Arvo?», insistió la pequeña niña. «Se lo he oído decir al supervisor». «Sí, me llamo Arvo», concedió el hombre. «¿Y eres del bloque habitacional sector Kappa 2B? Yo vivía allí». Arvo dejó caer el pico. Hizo pedazos las piedras y luego volvió a levantarlo. «¿Cómo te has hecho tan fuerte?». Esa pregunta le inquietó ligeramente, interrumpiendo su ritmo. «Creo que eres el más fuerte de toda la cuadrilla», dijo la pequeña niña Sane. De hecho, era el mejor y más incansable trabajador de todos ellos. No creía que los servidores tuvieran que azotarlo. A menudo el resto de los trabajadores del grupo hablaban de él con tono resentido, porque les hacía parecer ociosos y en comparación más merecedores de las atenciones del látigo. «El trabajo es bueno», gruñó Arvo. Sane se sorprendió. «¿Te lo pasas bien?». «Es bueno construir. Mejorar las cosas en lugar de destruirlas». Ella consideró esa sentencia, mientras se mordisqueaba el labio inferior. «Sí», asintió finalmente. «Supongo que sí». Un servidor giró su pesada estructura hacia ellos. Rápidamente Sane se dejó caer de rodillas y comenzó a palear. Dejó la taza junto a Arvo. «Deberías bebértela», insistió ella. «No podemos saber cuándo habrá más. Además es agua buena. Apenas tiene limo. Algunos días no tenemos nada». Arvo se giró para mirarla por primera vez. «¿Cuántos años tienes?». «11», dijo Sane con orgullo. «En realidad 10 3/4, pero llevo cuidándome yo sola desde que tenía 6». «¿Y qué le pasó a tus...?» Se esforzó para encontrar una palabra correcta y que no doliera tanto. «A mis padres, ¿verdad? No recuerdo a mis padres. No recuerdo a mi padre. Murió cuando yo era pequeña. Dijeron que un monstruo lo había agarrado en las minas. Mamá estaba enferma y yo tenía que cuidarla. Tuve que trabajar para comprar comida para comer, pero ella también murió». «¿La enfermedad se la llevó?».
Sane negó con la cabeza. Entonces fueron los sectarios. Estaba en nuestro bloque habitacional cuando se derrumbó. Los blasfemos se escondían allí, ¿sabes? Así que los soldados tuvieron que... Los ojos de Arbo se estrecharon. Un músculo en su mejilla se crispó. ¿Los soldados la mataron? No tuvieron elección. Tenían que detener a los blasfemos por el emperador. Sane habló en un tono totalmente normal, como si estuviera hablando de algo que hubiera leído en un libro. Su vida, así siempre se lo habían enseñado, era lo que era, y no tenía sentido estar triste por ello. De hecho, la autocompasión era la peor clase de ingratitud. Ella también casi estaba agradecida por el trabajo duro. Mantenía su mente ocupada. Arbo empujó el vaso intocado hacia ella. Toma, dijo. Bébetela. No tuvo que ofrecérsela dos veces. Sana se bebió el agua de un solo trago. El servidor que seguía observándola se dio cuenta. Ella sintió el látigo sobre su hombro, por beber más de lo que le correspondía. Pero valió la pena. ¿Qué significaba añadir otra cicatriz a todas las demás? Se limpió los labios con una sucia y deshilachada manga. No era mi intención meterte en problemas, murmuró Arbo, una vez más que estuvo seguro de que la atención del servidor se había dirigido a otra parte. No fue culpa tuya, le aseguró Sane. Tenemos nuestras órdenes, dijo Arbo seriamente, y hay que seguirlas. Entre los turnos de trabajo comían, dormían y poco más, junto con otros 1000 trabajadores en un edificio que había sido asignado como refugio para los trabajadores. El edificio había sido anteriormente una capilla, pero había sido profanada más allá de toda esperanza de salvación. Los bancos de madera habían sido hechos pedazos, las vidrieras destrozadas. Se habían limpiado la sangre y las heces de las paredes, pero no habían conseguido eliminar una persistente sensación acre en el aire, igual que perduraban los contornos de las blasfemias pintadas con aerosoles. Esa noche, Arbo recogió su ración de gachas y, como siempre, la consumió sentado con las piernas cruzadas sobre su manta. Esa noche por primera vez alguien se unió a él. No se opuso a la presencia de Sane, pero de nuevo dejó que fuera ella quien rompiera el silencio. ¿Tienes familia?, le preguntó ella. Arvo negó con la cabeza. ¿Que nunca? Pero debes haberla tenido. Tiene que haber habido alguien. Todo el mundo tiene una mamá y un papá. Aunque nunca... Arvo la interrumpió enojado. No tenía nadie. Nada. Solo un... Interrumpido, se miró a sí mismo, como si lamentara su franqueza y luego suspiró. No pertenezco a este lugar. Sane ansiaba preguntarle qué había querido decir con eso. Por primera vez había visto lo que había detrás de la fachada del extraño, y sin embargo, temía lo que pudiera desencadenar. De todos modos, ella reunió todo su valor. Nunca había conocido a nadie como el extraño. Quería averiguarlo todo sobre él, pero cuando abrió la boca su oportunidad le fue arrebatada. Un aullido de rabia y gritos de pánico brotaron de uno de los laterales del crucero de la capilla. Arbo estaba en pie antes de que Sane le hubiera visto moverse. Su plato chocó contra el suelo de baldosas derramando su contenido. Sane también se puso en pie, pero fue rechazada,
mientras otros permanecían boquiabiertos o se encogían, demasiado cansados y asustados para actuar. Arbo se abrió paso entre ellos. Sane comenzó a seguirlo, pero se detuvo, de repente asustada. Un hombre salió del crucero, desgarbado, a medio vestir y sucio con una barba rala llena de piojos y una mirada salvaje. Gritaba de una forma que Sane pocas veces había escuchado, como si estuviera poseído, espantando a los que lo rodeaban con la fuerza de su locura. Unas cuantas almas valientes trataron de atraparlo, lucharon por sujetar sus musculosos brazos y piernas, pero fueron arrojados lejos mientras lo intentaban. Ellos y otros muchos gritaron advertencias, oraciones o simplemente aullaban sin pensar, presas del miedo. Sus voces fueron chocando unas con otras, haciendo que su miedo fuera contagiado, extendiéndose como un reguero de pólvora. Arbo se dirigió confiado al encuentro del loco. Su mano golpeó como si fuera una pitón. Se escuchó un crujido de huesos y el loco se cayó bruscamente. Se desplomó al suelo con los ojos vueltos en su rostro, y el miedo se calmó, aunque el estruendo de las voces continuó. Los supervisores de la capilla habían comenzado a reaccionar ante los disturbios, abriéndose paso enérgicamente a través de la excitada multitud. El loco, aunque ya estaba indudablemente muerto, fue golpeado, pateado y escupido. Todo el mundo estaba dispuesto a ofrecer su versión de los hechos. Sane escuchó algunos detalles, eludiendo sus deberes, más de su ración de agua, murmuraba algo que sonaba. Solo había articulado unas palabras de oración, ocultando algo en el hombro como un tatuaje. Arbo se apartó del centro de atención, reapareciendo al lado de Sane. Nadie pareció darse cuenta ni siquiera después de lo que acababa de hacer por ellos. Su acción había sido efectuada en un abrir y cerrar de ojos y se retiró de nuevo al anonimato. Los supervisores concluyeron rápidamente sus investigaciones. No se molestaron en inspeccionar el cuerpo del loco, pero eligieron al azar a 2 trabajadores y les ordenaron que se deshicieran de él. Las piras funerarias llevaban ardiendo semanas por toda la ciudad. Esto solo era algo más de combustible para la más cercana. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Sane a Arbo. ¿Cómo sabías qué hacer? Se requería una acción decisiva, afirmó rotundamente. Sí, pero ¿cómo sabías que lo que decían de ese hombre era verdad? ¿Habías oído o visto algo? Sane se volvió hacia su recién descubierto amigo y vio la verdad en sus ojos apagados y grises. Su voz se fue apagando. Se requería una acción decisiva, dijo él. Lo entiendo, dijo Sane.